¿Cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Señor Todopoderoso, delante de ti vengo una vez más reconociendo mi verdadera incompetencia y dependencia delante de usted. Si estoy aquí no es porque sea yo mayor o mejor que los que están aquí, los que nos escucharán, sino por su infinita misericordia, perdón, gracia y fidelidad, Padre, es que estoy aquí, Padre. Señor Todopoderoso, una vez más, de forma pública, renuncio a todo pecado delante de tu presencia de mi vida. Señor glorioso, lávame con tu sangre preciosa, hasta de lo que no me acuerdo renuncio a todo lo que estorba, toda basura de mi vida delante de ti. Me lavo con tu sangre preciosa, me limpio, me purifico y me sello con tu Espíritu Santo. Señor Todopoderoso, primero recibo la administración suya, Padre. Úseme usted con gloria, con poder. Que tu Santo Espíritu, Padre, revele el rema, la palabra, la sabiduría del reino. Padre, que ministre primero mi vida, Padre, y luego la vida de tu iglesia presente y la que nos escuchará más tarde a través de las redes sociales. Sean bienvenidos, Padre, y grandemente bendecidos en sobreabundancia a todo tu pueblo, y a los que no te conocen, sea de edificación, Padre, y que esta palabra caiga, Padre, como un ungüento fresco para crecimiento, para reposo de su alma. Bendito Dios glorioso. Y que más almas, los que no te conocen, vengan a conocer al Dios verdadero, Padre, y se hagan acreedores a la salvación y a la vida eterna, que no todos alcanzarán. Pero yo les suplico, Padre, que a través de las prédicas de tu palabra sean alcanzadas más almas, que corrijan su camino, y los que no, que tomen tu camino, Padre, y los que te han dado la espalda vuelvan a usted, Padre, para que sean salvos, Señor Jesucristo, porque usted quiere lo mejor, por eso murió en la cruz del Calvario. Siendo así, Padre, póngase un carbón encendido en mis labios, Padre, el rema del cielo, que sea tu Santo Espíritu el que hable. Mi carne, por eso la someto, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mis deseos, mis emociones, los someto bajo la poderosa mano de Dios, para que Él me use con gloria y con poder conforme sea su voluntad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sentados, amada iglesia. Gloria a Dios, amén. Amada iglesia, siguiendo con la voluntad de nuestro Padre, en esta segunda parte de la prédica, Dios abomina la idolatría. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama la prédica? Dios abomina la idolatría, parte 2. Amada iglesia, vamos rápidamente a las escrituras. ¿Se acuerdan que yo sustenté la parte 1 en Isaías 42:8? Vamos a recordar que dice, para entrar a la segunda parte, Isaías capítulo 42, amada iglesia, versículo 8. Dice las sagradas escrituras, amén. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, amada iglesia, aquí estamos viendo la forma de pensar del Señor Jesucristo. Estamos viendo la forma de que Dios quiere que entendamos sus pensamientos, amada iglesia. En ese sentido, dice, aquí nada más, fíjense, nada más viendo una sola cita, Isaías capítulo 42, versículo 8, nada más viendo una sola cita, fíjense, allí donde sustenté la primera parte y ahorita la segunda, nos dice el Señor Jesucristo, yo Jehová. O sea que el Señor Jesucristo habla en primera persona. Este es mi nombre, Jehová. Y a otro no daré mi gloria. Habla en imperativo. No daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Con esto nos da a entender el Señor Jesucristo y nos recuerda en esta segunda parte que nada más hay un Dios poderoso, que no comparte su gloria con nadie, que no quiere que alaben a nadie más que a Él, que no comparte su alabanza
alabanza con ninguna escultura. Ninguna escultura de madera, de metal, de papel, de latón o cualquier otro material. Y mucho menos con el hombre. Así es. Porque hay gente que adora al hombre, lo ve como un Dios. ¿Sí? Entonces Dios dice que con nadie, ni con ninguna escultura, ni con el hombre. Nadie. Acuérdense, amada iglesia, que la idolatría es una adoración excesiva a imágenes, objeto, algún objeto o el hombre mismo. Y Dios dice que no comparte su adoración con nadie. Amén. Por sí, es verdad, hay lugares, por lo que yo decía, no comparte su adoración con imágenes, sujetos, objetos o el mismo hombre. Porque hay países como en la India que adoran a las vacas y son sagradas. Entonces, amada iglesia, tenemos que tener claro eso. Recordemos que idolatría viene del griego eidolon, que significa imagen o figura, y latris, que significa devoto de esas imágenes, figuras, cosas que representan para la gente un Dios, entre comillas, pero que es abominación para Dios, amada iglesia. Vimos en la primera parte que los ídolos no son nada. Vimos la diferencia entre adorar y venerar. Vimos que Dios, nada más hay un solo Dios, un mediador, Jesucristo hombre, entre, digamos, la gente, el pueblo y Dios. Y en esta segunda parte, pues vamos a terminar de entender que Dios, ¿por qué abomina la idolatría, amada iglesia? Tenemos que entender, amada iglesia, que el diablo es un maestro de la ilusión. Con sus artimañas crea un montón de imágenes para hacer creer a la gente y engañarla con la idea falaz de que Dios aprueba la adoración a través de imágenes o alguna estatua, y que pretende el diablo con esas artimañas que esas imágenes ocupen, le roben el lugar al único Dios verdadero. Son no más que artimañas de Satanás. ¿Cuál es el fondo del asunto? Que Satanás se quedó con la idea de gobernar. Todo tiene un origen, un trasfondo. ¿Cuál? Que Satanás se quedó con la idea de gobernar allá en el cielo. Acuérdense que dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, que Él dice, seré como el Altísimo. Se quedó con esa idea de gobernar. Cuando atacó, vamos a ver, cuando atacó a Eva en el huerto del Edén, serás como Dios, serás como Dios. ¿No es la misma artimaña? Seré como el Altísimo, serás como Dios, seré como Dios. En el fondo es eso. Él se quedó con esa idea de igualarse al Todopoderoso. Y la Biblia es clara, así lo sustenta. Entonces, en ese sentido, vamos, amada iglesia, a Hechos capítulo 10 del 25 al 26. Hechos capítulo 10, versículos del 25 al 26. Hechos capítulo 10, 25, 26. ¿Qué vamos a ver aquí, amada iglesia? ¿Qué vamos a ver en esta parte? Cuando Cornelio se postra ante Pedro. Hechos capítulo 10, 25, 26. Amén. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose. ¿Qué hizo Cornelio cuando vio a Pedro? Postrándose a sus pies, adoró. Cornelio. Ahora bien, dice, mas Pedro en el 26 le levantó. Levántate pues, yo mismo también soy hombre. No permitió Pedro que Cornelio le adorara. Porque sabía Pedro y
tenía muy claro en su mente que el único el que merece que se postren delante de él y que le adoren es el Todopoderoso. Amén. Por eso le dijo Pedro a Cornelio: levántate, ¿qué haces? El único que merece postrarse delante de él es el Señor Jesucristo. Amén. Estamos viendo ejemplos bíblicos. Y no permitió de esta manera a Pedro que se postraran delante de él. Allí, ¿qué hizo con este acto Pedro? Darle toda la gloria, toda la honra y toda la adoración al Señor Jesucristo, así como tú y yo tenemos que hacer. Amén. Nada ni nadie debe robarle la gloria, la alabanza al Señor Jesucristo. Nadie ni nada. Pedro aquí es un ejemplo fehaciente de que honró al Todopoderoso y enseñó a Cornelio. Amén. Amén. Vamos, amada iglesia, a ver otro caso de Pablo y Bernabé, allí en Hechos, adelantito 14, del 8 al 15. Vamos a ver qué hace Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 14, del 8 al 15. Amén. Para que entendamos el contexto. Pablo es apedreado en Listra, pero aquí habla, vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 14, para que entendamos el contexto. Otro caso, capítulo 14, del 8 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, en el 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Dijo Pablo, al ver esta persona imposibilitada para caminar. Y él saltó y anduvo. Y fíjese, el diablo lo que quería hacer, en el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, o sea, el milagro que se levantó ese cojo, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres. Luego Satanás aprovechó. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la gente? Dioses. ¿Qué les empezó a decir ante este hecho? La gente a Pablo y a Bernabé: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido sobre nosotros. Empezaron a alabarlo, empezaron a adorar a Pablo y a Bernabé ante este hecho de que se levantó ese cojo. ¿Qué dijo la gente? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, en el 12. Y a Bernabé llamaban, fíjense, tanto llegó su adoración que a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio. ¿Por qué? Porque era el que llevaban la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo a toros. Ahora fíjense lo que empezaron a hacer, los empezaron a ver como dioses. Primero dijeron que eran dioses, habían llegado a ellos. Ahora vean lo que empezaron a hacer en el 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, o sea, todos reunidos, querían ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, en señal de que los veían como dioses. Entonces, ahora fíjense lo que pasa en el 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, que ya estaban retorcidos viendo otras cosas, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Ya molestos, enojados, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Por qué nos adoran? ¿Por qué arman tanta bulla, tanto escándalo y nos ven como dioses? Si somos iguales que ustedes. El hecho de que haya usado Dios nuestras vidas para levantar a esa persona que no podía caminar,
No quiere decir que seamos más que ustedes, porque no han entendido que ese hecho lo hizo Dios, nosotros fuimos del medio. No tienen razón alguna para que nos vean como dioses, y yo mucho menos para que ofrezcan sacrificios. A Bernabé y a mí. Se enojó Pablo. Se levantó y rasgó sus ropas, enojado. ¿Cómo es posible? Así es. Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que nos anunciamos, dice, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Él les dijo el apóstol Pablo que no fueran vanos, útiles, que se convirtieran al Dios vivo. Eso es lo que venimos predicando, que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo. Que se convirtieran ¿de qué? De esas vanidades al Dios vivo. Fíjense, el apóstol Pablo y Bernabé siempre hablándole a la iglesia de los corintios, de los hechos, de los éfesos, de los gálatas, de los hebreos, que no fueran vanos, que no fueran sutiles, que no creyeran en vanas filosofías. Eso Pablo lo predicaba. ¿Y dónde habla de la sutileza, de la vanidad, de postrarse ante ídolos y hombres, cosas, objetos o sujetos que pretende el diablo que ocupen el lugar de Dios? ¿Dónde nos dice Dios que son huecas y vanas sutilezas? Vano lo que haces. Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2. Vamos a ver de la sutileza. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Se molestó Pablo. Dice, ¿por qué? Si yo les hemos hablado de que salgan de esas vanas sutilezas. Es vano. Es infructuoso lo que ustedes practican, les decía Pablo. Vamos a constatarlo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es vano, hueco, sutil, filosofías del hombre. Y no decíamos en la parte 1 que la Iglesia Católica no quiere leer la palabra, por eso vive engañada, creyendo en filosofías del hombre. Eso vimos en la parte 1. Y aquí Dios nos dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es la filosofía? Es el conocimiento del hombre. Filos, del griego, amor. Sofía, amor a la sabiduría. El saber. ¿Y el saber de cuál saber? Del hombre. Por eso Dios dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que nada aprovechan, que no son nada a la sabiduría de Dios. Y dice, según las tradiciones de los hombres. Aquí nos dice Dios claramente, la filosofía es un conocimiento del hombre. Filos, sabiduría, sopía, amor a la sabiduría. Y dice Dios aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí nos está diciendo Dios que cuando te hablan de los ¿cómo se llama? De los filósofos griegos. Presocráticos. ¿Sí? Sócrates, Platón. Todos estos filósofos, Kant, todos son conocimientos del hombre que la Iglesia Católica lo ha agarrado. ¿Tiene conocimiento la Iglesia Católica? Sí. Filosofías,
huecas y vanas, como dice la palabra de Dios. La filosofía del hombre, el conocimiento del hombre, el amor al saber del hombre, tradiciones y rudimentos, no es de Dios. No es otra cosa más que huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En una palabra es el conocimiento, la filosofía es el conocimiento del hombre, el saber del hombre, que nada tiene que ver y que se opone a Dios. Entendamos, amada iglesia, que la filosofía, el gran conocimiento del hombre, es limitado, es finito y está sujeto al conocimiento de Dios, que es la sabiduría del reino. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo alguna vez impartí esa materia de filosofía y les explicaba a mis alumnos la diferencia entre el conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios. Según el hombre, la filosofía es lo máximo, pero de acuerdo a Dios es todo. La filosofía del hombre es el conocimiento del hombre. Es limitado, es finito. Y este conocimiento finito, limitado, depende del conocimiento supremo, que es la sabiduría de Dios. Era lo que yo les explicaba, porque ellos me preguntaban. Y aquí Dios lo constata en la palabra, que es la filosofía, no es nada. Huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En una palabra de Dios, en una palabra, nos está diciendo Dios, nada que ver el conocimiento del hombre limitado, carnal, con mi sabiduría del reino. Nada que ver. Eso nos va a entender Dios acá. En ese sentido, por eso el Señor nos dice, vamos a 1 de Juan 5:21. Vamos a 1 de Juan, amada iglesia, capítulo 5, versículo 21. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué nos dice? 1 de Juan 5, 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ay, cabrón. ¿Qué nos dice Dios? Que dejes de creer en el hombre, en los animales, en las cosas. Que dejes de creer en los ídolos de madera, de metal, de piedra, de latón. En todo lo que ha inventado el hombre. Al final es vano, hueco y sutil. No te ayuda, no te beneficia, es conocimiento basura, adoración basura. Eso es lo que nos va a entender Dios. Por eso Dios aquí nos habla claramente, 1 de Juan capítulo 5, versículo 21. Ante estas mentiras que ha expandido Satanás en todo el mundo entero, dice Dios, hijitos, guardaos de los ídolos. Lo dice Dios. Ahora, vamos, amada iglesia, que a ver otro caso. Dice el Señor que ante tanta mentira nos guardemos de eso, de los ídolos, que no caigamos en las trampas de Satanás. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22, del 8 al 9. Cómo el apóstol Juan se postra ante un ángel. Fíjense, y que ellos conocían de Dios, cuanti más la gente que no tiene conocimiento de Dios. Por eso Dios quiere que tú te enteres. Apocalipsis capítulo 22, del 8 al 9. Apocalipsis capítulo 22, del 8 al 9. Dice la palabra de Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube, dice Juan, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. En el 9, ahora fíjense cuando el apóstol Juan se postró ante el ángel que llevó un mensaje. Al ver el apóstol Juan un ángel, se postró. Ahora vamos a ver en el 9 qué hizo el ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro.
adora a Dios. Gloria a Dios. No permitió el ángel. Él nada más cumplió con llevar el mensaje al apóstol Juan. Pero Juan, como no había visto, se impactó. Se entiende que se impactó la carne al final. Se impactó y que se postra. Dice, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Yo nada más te traje un mensaje de Dios. Yo soy un consiervo igual que tú, igual que tus hermanos. Levántate. Solamente adora a Dios y el que merece la adoración es Dios. Amén. Gloria a El Dios. apóstol Juan. Fíjense, ahora, ¿qué nos enseña esto? Pablo y Bernabé en Listra, el apóstol Juan y todos los siervos de Dios, los apóstoles, se vieron tentados o Satanás los tentó para robarle la gloria a Dios y que se postraran ante algo extraño. Ellos, conocedores de la palabra, eruditos de la palabra, no lo permitieron. Cuando un verdadero hijo de Dios no permite que se le robe la gloria a Dios, es un verdadero hijo de Dios. Pero no obstante, ¿tú cómo demuestras que eres un verdadero hijo de Dios? Una verdadera iglesia, un verdadero pueblo de Dios, dándole la gloria, la honra y la alabanza y no permitiendo vanas y huecas sutilezas. Eso es lo que ellos hicieron en los casos que hemos estado viendo. Pablo y Bernabé en Listra, el apóstol Juan cuando se postró ante el ángel. Con los nombres de los planetas, Mercurio. ¿Sí? Júpiter. Cuando Cornelio se postró ante Pedro. ¿Qué hicieron estos verdaderos hijos de Dios? Reprendieron el hecho y les aclararon todos que el único que merece que se postren delante de él es Cristo. Gloria a Dios. Y ningún hombre, ninguna figura, ninguna estatua merece que se postre. Solamente el Todopoderoso. Ante el Todopoderoso, yo siempre lo he dicho. Ante Él me postraré, me arrastraré y hasta comeré mocos. Pero solamente ante Él. Ante ninguna imagen, ante ningún ídolo. Yo solamente me postro ante uno, el Señor Jesucristo. Amén. Ante el cual todo el mundo debe de arrodillarse, postrarse, arrastrarse y comer mocos si es necesario. Solamente uno. Amén. Solamente uno. Nadie más. Lo vimos claramente. Él no comparte su gloria, ni su alabanza, ni su adoración con nadie. Así es. Está más que claro, amada iglesia. Amén. Sí, amén. Adiós. Vemos aquí como los grandes siervos, los casos bíblicos, algunos, porque hay muchísimos, de cómo ellos nunca le robaron la gloria a Dios. Siempre le aclararon a la gente que eso no lo hicieran, que solamente uno es el que merece la gloria. Amén, amada iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso Dios es claro. ¿Y qué nos dice en 1 Corintios 10:14? Ante eso, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14? ¿Qué nos dice? Por tanto, amados míos, huid, salid de la idolatría. Huir. Salte de la idolatría, donde adoran otras cosas que no es Dios. Por eso dice aquí, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Claro. ¿Dónde lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 14? ¿Por qué lo tengo que repetir, amada iglesia? Porque algunos escriben en la red, que a mí ya no me importa, ni me preocupa, ni me espanta. De que digan, es que te pones a hablar del catolicismo y es mejor ser buena persona que hablar de religión. De entrada, Dios no es religión. Y yo no estoy hablando por mi cuenta, estoy hablando lo que Dios me ordenó con Biblia en mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si la gente se siente aludida porque no lee la palabra, estoy hablando de siervos, ni tan siquiera los que no conocen. Por eso leamos la palabra, para no hablar hasta nuestra contra. No me espanta a mí. Huid de la idolatría. A mí no me espanta. Más que claro. No me espanta que me escriban que traigo en contra de los católicos, porque no es la intención.
Es hablar lo que dice Dios. La Biblia. Nunca, jamás es la intención ofender a nadie. Es más bien, Dios quiere que abran los ojos. Es correcto. Y que aún los cristianos, que es lo peorcito que da tristeza, cristianos con crucifijos colgados aquí en el púlpito, en la publicidad, la cruz. O sea, se andan colgando el cuchillo con que asesinaron a Jesús. ¿Cómo? ¿Cristianos? Bueno, de los que no conocen, pues digo yo, va. Pero cristianos con crucifijos aquí, en el púlpito, en la ropa. ¿Cómo? O sea que es algo glorioso andar trayendo el cuchillo con que asesinaron a Jesús, cuando era un instrumento romano para asesinar a la gente, y que en esos tiempos le tocó a Jesús. O sea, para ti es honroso, solo porque no escudriñamos. Bueno, vamos a hablar en otra prédica el origen pagano y negro de la cruz. Ajá. Y nos engaña el diablo que es una identificación de cristiano. Háganme el favor. Pero bueno, no estamos hablando de eso. 1 Corintios 10:14. Cristianos. Dice el Señor, ante estas mentiras, avanzando Satanás con sus mentiras, amados míos, huid de la idolatría. Salí de ahí. Ahora aquí mismo en el 19, ¿qué dice? Está claro. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Nada. No son nada. En el 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Tus sacrificios que haces al hombre, a la muñecada, lo haces a los demonios. Está claro. Aquí el Señor nos habla claramente. En el 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos decir que amamos a Dios y todavía practicas la idolatría. Dice el Señor, porque tú estás diciendo que me amas, pero bebes de la copa de los demonios. Dices que me amas al practicar la idolatría, que me sirves, pero sirves a los demonios. Eso no existe. Dice el Señor. Eso es lo que da a entender la palabra que acabamos de leer. Entendamos. Dios abomina, odia la idolatría. O adorar a alguna cosa, alguien, cosa, objeto, sujeto o el hombre Animal. que quiera ocupar el lugar de Dios. O que el diablo quiere que ocupe el lugar de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar a las vivas. Gálatas 1:8. Pero ahora, vamos a ver qué nos dice Gálatas 1:8. Yo sé que hay gente que lo toma como ataque, no es el fin. Dios ve que no es ataque. Y aquellos que se justifiquen como ataque y no quieran enderezar sus caminos, aún sabiendo la verdad, fíjense lo que nos dice Dios. Gálatas 1:8. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ojo, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ojo, dice la palabra de Dios aquí, lo volvemos a leer y se los interpreto, dice, mas aún si aún nosotros o un ángel del cielo, como se le apareció a Juan, os anunciaré otro evangelio diferente a lo que Dios nos dejó, o sea, que le lleva la contraria a la palabra, que no existe en la Biblia. Si nos anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado o del que Dios nos dejó, que es la palabra, sea, dice, sea anatema. Anatema es maldito. Entonces, si nosotros hacemos lo que no está escrito en la palabra, o decimos, añadimos, quitamos lo que no dice la palabra, de entrada, por ende, directo, malditos. Dice,
si alguien les dice, les predica, o aún un ángel del cielo, un evangelio les predica, un evangelio diferente a mi palabra, sea maldito. Anatema es maldito. Ojo, si no se habla la verdad como Dios la dejó. A la palabra de Dios no la podemos quitar, no le podemos añadir, no podemos hablar de nuestras pistolas. Que porque la palabra es dura, mucho se hacen las víctimas. Y los agredidos y los ofendidos, y te empiezan a ofender en las redes sociales, ese ya es otra cosa, que por tu ignorancia, porque no quieres aceptar la verdad, te hagas la víctima y empiezas a ofender. Yo estoy preparada. A mí no me importa. Yo estoy preparada para que me la mienten. Porque yo no estoy diciendo algo mío. Yo estoy hablando algo de Dios. Y yo sé que la verdad duele. La verdad duele. Pero un siervo que no está preparado para la crítica, para la murmuración, por causa de Cristo, para hablar la verdad, no sirve. No es de chocolate. No sirve para ser siervo, que se dedique a otra cosa. Si a la menor provocación te vas a sentir ofendido, que por la ignorancia de otros empiezan a agredirte, digo, no es nada. Los apóstoles pagaron el precio, decapitados, degollados, quemados. No es nada lo que tú pasas. Y el que no está preparado para la crítica y la murmuración no sirve para servir. Tan sencillo como eso. Eso nos dice Dios. Aquel que predique un evangelio diferente, que no sea de acuerdo a las sagradas escrituras, es un maldito. ¿Son malditos? Pero es que es duro, lo acabamos de leer, es duro. Pues claro que es duro. Y no todas las iglesias cristianas hablan la verdad. Por temor a que los ataquen en las redes sociales. Por ese temor. Pues con ese temor se van a ir al infierno. Porque Dios nos habló, nos llamó para hablar la verdad. No para acomodar la palabra para que no se sientan aludidos ni ofendidos. No es ataque. Lo repito y lo repetiré 1000 veces. No es ataque. Es la palabra de Dios que me mandó hablar. Todos tenemos que hablar la palabra. Bueno, los que decimos ser cristianos, claro. Como Dios nos la dio. Ahora, menos que existan otros intereses que van a ser estropeados por hablar la verdad, bueno, ya se tendría que ver, ya Dios lo tendría que ver. Entonces hay muchos casos. Hablaría yo de muchos más casos, amada iglesia. Por ejemplo, les voy a mencionar por cuestión de tiempo. Salomón, por causa de las mujeres, adoró a Astoret, Milcom, Molot y tantas estatuas por causa de sus mujeres. Israel adoró al becerro de oro, a la imagen de acera, a la reina del cielo y tantos. Roboam, el hijo del rey Salomón, igual por causa de la mujer, adoró a estos ídolos también. Jeroboam, porque acuérdense que Salomón le falló al Señor y dividió el reino. Y ya en Israel se quedó Jeroboam. Y por miedo de que Israel volviera con Roboam, que se volviera a su rey, dice, no, mejor yo les hago sus ídolos, sus becerros aquí y aquí en Israel que lo adoren. Ya que no vayan hasta allá. Lo dice la Biblia, por cuestiones de tiempo ya no me meto, y les puedo buscar muchos casos. Siervos de Dios. ¿Qué te esperas de los que no conocen? Por eso Dios dice que tengamos cuidado, amada iglesia. Tenemos que tener cuidado. Pero ¿qué nos dice Jeremías 2, 11, 13? Jeremías capítulo 2, 11, 13. Jeremías capítulo 2 del 11 al 13. Aquí donde el profeta Jeremías da una profecía. Jeremías 2 del 11 al 13. El profeta Jeremías da
una, ¿cómo se llama? Una profecía acerca de Judá. Jeremías capítulo 2, para los que están anotando, del 11 al 13. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Aún ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ahí está dando una profecía a Judá el profeta Jeremías. En el 12: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Se han vuelto a la idolatría, estaba diciendo Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Entonces, aquí vemos al profeta Jeremías hablando al pueblo de Judá por la idolatría, que iban a vivir en ruinas, vacíos y secos. Por eso el Señor es claro aquí, que lo dejaron. Fíjense en el 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, algo engañoso, algo falso. Dejaron al agua viva, que es Dios, e hicieron su cisterna propia sobre maldiciones y desolación. Eso fue lo que profetizó el profeta Jeremías a Judá. Entonces dice el Señor que no lo dejemos por imágenes, por alguna otra idolatría. Entonces vemos y entendemos que el profeta Jeremías, ahí en esa profecía, dijo que llegaría la caída de Judá. Profetizó la caída de Judá, con lo que leímos. Y no caída es derrota, fracaso, desolación, hambre, enfermedad. Eso significa caída. ¿Qué significa? Derrota, fracaso, desolación, enfermedad, penurias. Eso significa caída, y eso es lo que profetizó al pueblo de Judá por dejar a Dios por los ídolos. Eso fue lo que profetizó. Vamos, amada iglesia, a las escrituras, a Levítico 19:4. Levítico 19:4. Levítico capítulo 19, versículo 4. Amén. Por eso Dios dice y nos ha dicho: huid de la idolatría. Levítico capítulo 19:4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Qué dice Dios? No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, no lo dice el pastor, la pastora, el hermano que según te quiere llevar la contraria. No, yo, Jehová. No te harás ídolos de fundición. No le llevarás la contraria a Dios. No le llevaremos la contraria. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Allí dice Levítico Amén. capítulo 19:4, que no nos volvamos a los ídolos. Más bien vuélvete a tu Dios, dice el Señor. Hechos 15:20. Hechos capítulo 15, versículo 20. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Hechos 15:20. Dice las Sagradas Escrituras: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué es practicar la idolatría? Fornicar. Lo volvemos a leer. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. Aquí está lo que vimos en la parte 1. Toda aquella persona que practica la idolatría fornica, y el que fornica peca contra Dios, y el que peca contra Dios es
maldito, andará seco, inmundo, con enfermedad, no le lucirá nada. Eso dice. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. Y ya vimos que es fornicación. Fornicación de ahogado y de sangre. El que practica la idolatría es fornicación. Y que el que fornica contra Dios peca. Y el que peca contra Dios, ya vimos que anda seco, maldito, enfermo, no le luce nada, no la debe ir. Ese es pecado. Por eso dice, hijitos, huid de la idolatría. Huid de la fornicación, de la idolatría. Apartémonos de la idolatría. ¿Qué dice 1 Corintios 8:4? Ahí delantito. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra de Dios acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No son habladas, lo volvemos a leer para los que sienten habladas. 1 Corintios capítulo 8, amén, versículo 4. Acerca pues de las viandas, o sea, alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Amén. No lo digo yo, lo acabamos de leer por doble vez. No son habladas en ningún momento. Mientras se sustente con la palabra de Dios, las habladas quedan en el suelo. Proverbios 14:12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ojo, amada iglesia. Cuando la gente piensa en su cabeza que al adorar ídolos, imágenes, el hombre, vírgenes y todo lo demás que se le parezca, lo hace porque el diablo le ha hecho creer que está adorando a Dios. Aquí el detalle es que eso no es cierto. Dista mucho de que Dios sea adorado a través de imágenes. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque ya vimos, de acuerdo a Isaías capítulo 42, versículo 8, que Dios no comparte su gloria, ni su alabanza, ni su adoración con nadie. Nadie es nada ni nadie. No lo comparte. Eso quiere decir, traducido en el buen castellano, que Dios abomina, odia, detesta la idolatría. Porque la gente que es idólatra, adora a cosas, objetos, sujetos, hombre, animales, que pretende el diablo, les hace creer que ocupen el lugar de Dios, fornican. Y el que fornica contra su Dios, peca. Y el que peca, anda en maldición. Ya lo venimos viendo de la parte 1 y la parte 2. Eso dice Dios. Pero fíjense, y ante eso, dice el Señor Jesucristo, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Por qué? ¿Por qué le parece derecho? Porque piensa que adorar imágenes es grato a Dios y que de alguna manera alaban a Dios, y eso no es verdad. Por eso dice Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho. Una cosa es lo que tú veas, lo que tú creas, lo que te parece, y otra lo que Dios piensa de esas acciones o tales acciones. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿A qué te llevará
si sí quieres seguir en la idolatría, poniendo a otro muñeco, un animal, una imagen, una cosa, en lugar de Dios, a la muerte te llevará. Y tú pensarás, la muerte física, todos la vamos a pasar. No, se refiere Dios a la muerte espiritual, que tú no existes para Dios y que cuando te mueras, nada más subes a entregar cuentas y directo al infierno. ¿Qué es la muerte espiritual? La destitución de la gloria de Dios. La muerte física es otra cosa. A esa muerte se refiere Dios. Por eso dice Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no es la física. Es la muerte espiritual, la destitución de la gloria de Dios. Y si tú no tienes cabida después de tu muerte en la gloria, ¿a dónde vas a ir? Al infierno. ¿Para qué te voy a engañar? Pues no hay dos caminos. La Biblia es clara. Buscaste a Dios, te arrepentiste en vida, le pediste perdón, enderezaste tu vida, recibiste a Cristo. Y lo buscaste en vida y lo honraste nada más a Él. Cuando te mueras y partas de este mundo, te vas a ir al cielo. Pero si no hiciste eso, te corresponde el infierno, tan. Son dos caminos nada más. ¿Para qué te la voy a adornar con los inventos de que el purgatorio, que te medio quemas como el pollo y te vas con zapatos? No, eso no existe. El purgatorio no existe en la Biblia por donde tú le busques. No existe. Entendamos eso. Pero es que me dijeron, viviste engañado, como ya vimos en la parte 1. Pero Dios hoy te abre el entendimiento. Porque quiere que tú te salves y que veas la palabra tal cual, como Él la dejó escrita. No como el hombre piensa, cree o se imagina. O como te lo dijeron, te lo contaron, o como viviste engañado. Que es aún peor. San Juan 12:48. San Juan capítulo 12, versículo 48. San Juan capítulo 12, versículos 48. San Juan 12, 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Era lo que nos decía Dios ahorita. Lo volvemos a leer. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. A ver, pueblo que me escuchas, católico que me escuchas, tú que no conoces a Dios, no estoy hablando por mi cuenta, estoy hablando la palabra de Dios. Amén. Y Dios hoy te dice, el que me rechaza, ¿por qué dice me rechaza? Porque la palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. El verbo es la palabra que se hizo carne, que vino a morir por ti y por mí. Amén. Por eso es que dice Dios, el que me rechaza. Si ahorita tú muy dignamente dices, bueno, es que nomás se dedicó a atacar a los católicos, no nos quiere, es habladas. No, es así. Porque yo no estoy leyendo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Si yo no tuviera Biblia, hermano, pues sí podrías decir que son habladas, que es mis carne. No es así. Y ante eso, como yo estoy hablando la palabra de Dios, por eso Dios te dice, el que me rechaza. Porque estamos hablando de la palabra, en el entendido de que el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra es la que se hizo carne y vino a morir hace 2000 años por ti y por mí. En ese sentido, el que me rechaza y no recibe mi palabra, que hoy te está hablando Dios, dice el Señor. ¿Qué dice? Tiene quien le juzgue. El Señor ajustará cuentas, porque el día que te mueras y subas a entregar cuentas, y tú decidiste, después de escuchar la palabra, seguir adorando la idolatría y que otro ocupara el lugar de Dios, tú ya no vas a tener cara para llegar a decirle, Dios,
que la idolatría era mala. O sea, ¿tú vas a tener cara para llegar a decirle a Dios que nadie te habló de la idolatría? No vas a tener cara, vas a estar agachado, agachada, sin poder alzar la cara ante la majestad. Porque te acordarás y tendrás memoria de que sí se te habló y escuchaste la palabra. Y Dios te dirá y te confrontará. Es más, ni vas a decir nada. Tú dices que yo nunca te hablé, que dónde estuvo el Dios de amor. Y mira dónde estuviste escuchando del otro lado de pantalla de la idolatría y aún así decidiste seguir viviendo. No me vengas a decir que yo nunca te dije, que yo nunca puse el medio para que tú te enteraras. ¿Cómo le llamas a eso? No podemos disculparnos, defendernos, como lo solemos hacer en la carne. Nos hacemos como changos, pero tenemos que salir ganando siempre. Allá con Dios no se va a poder hacer eso. Tenemos que ser sabios, prudentes. Que a Dios no le podemos engañar. Nos engañamos entre nosotros y nos hacemos tontos, eso sí es cierto. Pero de que allí a engañar a Dios, pues no. ¿Dónde crees, amada iglesia, que vamos a engañar a Dios? Entonces, en ese entendido, amada iglesia, ¿qué notamos, amada iglesia? En toda esta segunda parte, primera y segunda que hemos venido hablando, notamos que Satanás, con su astucia, se disfraza desde el origen del mundo, se disfraza a través de María y sus distintas imágenes, ídolos que hemos venido viendo, para que el objetivo se cumpla de Satanás. ¿Cuál? Ser como Dios. Por eso usa las distintas imágenes de María, en sus distintos nombres en distintos países, como ya lo vimos, las distintas muñecadas, santos que inventó el hombre, y modificada la Biblia que hicieron. ¿Para qué? Para que Satanás cumpla su cometido, que no cumplió ya en el cielo. ¿Cuál fue su cometido? Ser como Dios. Se quedó con esa idea maquiavélica que solamente le corresponde a Dios. Y ahorita lo vamos a comprobar. Que el objetivo de trasfondo de que Satanás use las imágenes a las vírgenes y toda la muñecada que se le parezca, el hombre, los animales, y pone un montón de basura que le robe la gloria a Dios, es con un único objetivo: ser como Dios, como el Altísimo. ¿Dónde lo vamos a ver para cerrar? Génesis capítulo 3 del 5 al 6. Allí vamos a comprobar, no me lo imagino, no creo, no me dijeron, no. Génesis capítulo 3, amada iglesia, Amén. del 5 al 6. Amén. Dices, Amén. cuando tentó a Eva, 3, del 5 al 6. del 5 al 6. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Eva se puso a platicar con Satanás y le dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Edén, dijo Dios. Y ella está dando, está Eva conformando a Satanás. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Acuérdense que estaba enroscada por ahí la serpiente, y Eva se pone a hablar con el diablo. Porque antes la serpiente caminaba derecho. Y Eva se pone a entablar una conversación y a conformar al diablo. Se pone a conformarlo y le dice, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Le dijo al diablo, eso dice Dios, que yo no coma nada de eso, para que no muramos. Para que no muramos. 4. Entonces la serpiente, o sea, Satanás, dijo a la mujer, ya se entiende que estaban en confianza, en una plática, le dice, entonces la serpiente, o sea, Satanás le dijo a la mujer, no moriréis, con su voz hipócrita, farsante, mediocre, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este árbol, que él te prohíbe, pero que no te dijo,
serán abiertos vuestros ojos, ojo, y seréis como Dios. Ahí está, no me lo estoy alcanzando. Cuando Eva se pone y entabla la conversación con Satanás, Satanás entiende que le ofrecía el fruto prohibido del árbol que estaba en medio, del huerto del Edén. Y Eva se pone a conformar a Satanás. ¿Cuántas veces te pones a dialogar con Satanás? ¿No te enojas si dejo mis ídolos? ¿Y si ya no hago mis rosarios? ¿Será que no me voy al cielo y se enoja Dios? ¿Estás igual que Eva? Se puso a entablar una conversación con Satanás. Y le está diciendo Eva, no, porque Dios dice que yo del árbol prohibido, de todo comeré, pero de esto no. Lo está consolando, conformando a Satanás. Y él dice, entonces, dice Satanás, le dice, no, Eva, Dios te engañó. Él sabe que te lo prohíbe, porque el día que tú comas de este fruto, serás como Dios, serás como Dios. Aquí nos dice, lo acabamos de leer. Dice en el 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, ya que lo había conformado Eva, no moriréis. Y dice en el 5, si no sabe Dios que el día que comáis de él, ahí está Satanás hablando, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, seréis como Dios. Y no, Satanás siempre ha querido ser como Dios. Porque era una luz bella que estaba era el director de la alabanza del cielo. Se sabe la Biblia al derecho y al revés. Y no volvió la tercera parte de los ángeles. Y el Señor, al querer ser semejante al Altísimo, no, Dios lo bajó a patadas y él se trajo la tercera parte de los ángeles. Porque él quería ser como el Altísimo. ¿Cuál es el trasfondo de la idolatría de los animales, del hombre? ¿Qué quiere el diablo? Que tú adores y no a Dios. Porque él quiere ser como Dios, sentirse como el Altísimo. Y no lo estamos viendo con la palabra. Ese es el origen de que le quiere robar la gloria a Dios a través de imágenes apestosas, vírgenes, santos y muñecada y media, donde tiene a la gente engañada. Porque se quedó con esa idea mediocre, demoníaca, diabólica, seré como Dios, semejante al Altísimo. Ya lo estamos viendo, no me lo estoy alcanzando. Señor de mi vida, viví, hermano. Ahora fíjense. Dice, aquí en Génesis vemos y tentó a Eva. Seré como, dice, y serás como Dios. Ahora vamos a ver qué dice Isaías 14, 12, 14. Vuelve a usar la misma palabra Satanás, seré como el Altísimo. Isaías capítulo 14, del 12 al 14. Ahí les estoy cerrando el fin de la idolatría. ¿Por qué está prohibida y la abomina Dios? Isaías 14. Vivía en mano. Ya si después de estas dos prédicas la gente que la ha visto y la verá quiere seguir engañada, bueno, ya que Dios tenga misericordia. No queda más que hacer. Definitivamente. Dios no los va a llevar con cuchillo en mano. Sí puede, pero no lo va a hacer. Porque quiere que sea la gente sea sabia y entendida la que ha escuchado la palabra de Dios. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. Amén. Yo le digo. Dice la palabra de Dios. Como caíste del cielo. ¿Quién cayó? Satanás. Cuando lo sacó el Señor a patadas. Como caíste del cielo, oh lucero. Lucero, luz bella, Lucifer. Era el director de la alabanza y en el cielo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. O sea, lo mandó aquí el Señor. Tú que debilitabas a las naciones, tú que
corazón. Ojo, subiré. Se bajó, pero no se quedó contento. Dice, subiré. Para decir subir, habla de que algo está abajo y va a ascender. ¿Estamos? Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste, o sea, del cielo lo mandó a la tierra el Señor. Tú que debilitabas a las naciones. 13, tú que decías en tu corazón, ojo, subiré al cielo. O sea, ¿qué dijo Satanás? Me bajó el Señor a patadas con mis ángeles, pero no pierdo la esperanza de subir. Pero él se refería a no subir en forma física, a subir en el sentido de la adoración a través de la idolatría. Porque ¿quién merece nada más la adoración? ¿Y quién pide nada más adoración absoluta? Jesucristo. Ojo, eso se entiende en el espíritu, no en la carne. Ya dice, ahora sí lo leo corrido. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, 14, sobre las alturas de las nubes subiré, con esa idea maquiavélica de estar allá en el trono, y seré semejante al Altísimo. Palabra mía, palabra de Dios. Ahí dice, ahí muestra su hambre de adoración y de robarle la gloria a Dios y de hacer todo lo que estuviera a su alcance y arrastrarse como perro para tener la adoración que solamente le corresponde a Dios. Por eso inventó la treta y las artimañas de las imágenes, de las vírgenes, de los animales, de la naturaleza, y el hombre para robarle la gloria a Dios. Por eso dice aquí, y seré semejante al Altísimo. ¿Semejante en qué? En que dice, a él lo adoran, pero a mí también me van a adorar. Por eso dice, y seré. No pierdo la esperanza. Me bajó el Señor a patadas con mis tercera parte de ángeles, pero subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es, a ver, que con esto se te tiene que caer la venda. Ese es el trasfondo de Satanás. Inventando las artimañas de la idolatría a través de la Virgen con sus distintos nombres en los distintos países, con el muñeco en la mano, simulando que es María y Jesús, que nada que ver, todas las distintas muñecadas, santos patronos y ídolos que siguen y todavía siguen apareciendo, y los que siguen apareciendo, para que de esa manera le robe la gloria, la adoración a Dios, que sabe que Dios abomina la idolatría y la adoración a otra cosa, imagen, muñeco, hombre, sujeto, objeto que no sea Dios. Por eso nunca perdió la esperanza y seré como el Altísimo. Porque cada que tú, a través de la idolatría y la muñecada y lo que tú adoras, Él se siente en el cielo, Él se siente adorado. Por eso dice, y subiré y seré semejante al Altísimo. ¿A poco tú le ves algo diferente? Serás como Dios. ¿Ustedes ven algo distinto? Yo no lo veo. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 12, 3, 4? Para terminar. Apocalipsis 12, 3, 4. Dos citas y ya. Apocalipsis capítulo 12. Fíjense, esa revelación se entiende en el Espíritu. Todo está en la Biblia, solo que no queremos leer. Sí, amén. El hombre cómodo quiere todo fácil. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, 4.
Amén. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Se trajo a la tercera parte de los ángeles cuando él se lo sacó de ahí al Señor. ¿Por qué creen que no obstante nada más esto, también busca que se le adore a través del sol, la luna, las estrellas? Y no, varias casas tienen esas imágenes. Aquí lo dice, lo acabamos de leer. A ver, yo creo que ya con esta segunda parte no va a decir la gente que está en ayunas, que no sabía que la idolatría era mala. Aquí estamos viendo que del diablo se trajo la tercera parte de ángeles que puso en contra del Señor. Amada iglesia, tenemos que entender claramente en nuestra mente, Satanás no solo necesitaba imponer y establecer la jerarquía celestial de sus dioses, sino debía robarse el concepto de la Virgen y el niño, pero también usar la ideología y tergiversarla con las imágenes para que de esa manera él pudiera lograr su aceptación y adoración de sus seguidores engañados. Y lo vemos que así tal cual como lo planeó, muchos han caído en la red de Satanás. Por ignorar, ya sea por ignorancia, por rebelión, por oposición, por orgullo. Hay gente que dice, yo tengo 2, 3 carreras, estudié en el seminario, gloria a Dios. Pero muchas veces somos ignorantes en las escrituras. Yo tengo 2 carreras, gloria a Dios, pero nada que ver. Una cosa es el conocimiento humano y otra cosa es el conocimiento de Dios. Yo puedo ser científica en el conocimiento material, pero neófita en la palabra. ¿De qué me sirve que me gane yo todo el mundo? Que sepa yo todo el conocimiento del hombre y tenga yo varios reconocimientos si al final neófita en la palabra. ¿De qué nos sirve? Una cosa es el conocimiento humano y otra cosa es el conocimiento de Dios. Es más, no tiene punto de comparación. ¿Queremos conocer a Dios? Esta es la forma. Amén. Que no te digan, que no te cuenten en los libros de historia. Ese es conocimiento del hombre. ¿Tienes 10 carreras? Gloria a Dios. ¿20 carreras? Amén. Pero las cosas de Dios son distintas. Sí, amén. Y para cerrar, amada iglesia, 1 Samuel 2:2. Para cerrar, capítulo 2, versículo 2. Amada iglesia, ya entendimos, ya nos habló Dios cuál es el objetivo de que se le robe la adoración a Dios, la alabanza y la gloria a través de imágenes, ídolos, estatuas, señales del cielo y de la tierra, vírgenes, santos, patronos, muñecada y media. Esa es la razón. Porque Satanás siempre deseó ser como el Altísimo. Esa es la única razón. No hay otra. Ya lo vimos con Biblia en mano. 1 Samuel 2:2. Dice, pero debemos entender hoy, no hay santo como Jehová. Porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Amada iglesia, no hay santo como Jehová. Mucho menos santas y santos y en plural. Y toda la pluralidad. Porque no hay ninguno fuera de ti. Ninguno, nada ni nadie. No hay refugio como el Dios nuestro. Con eso nos quedamos, amada iglesia. Debemos
Debemos entender, de acuerdo a Isaías capítulo 42, versículo 8, sustentada la primera parte y la segunda, que Dios abomina, odia, detesta la idolatría y todo lo que se le parezca, a través de muñecos, santos patronos, ídolos del hombre, animales, plantas, figuras del cielo y en la tierra que tienen en las casas y todo lo que se le parezca. Hay nada más un solo Dios que merece la gloria, la honra, la alabanza